Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Ya tenemos suficientes asistentes y el resto irán llegando poco a poco. Am, Hola de nuevo. El, am, de nuevo le repetiré el mensaje inicial. Mm, Hoy vamos a hablar de la importancia de priorizar, que es un tema que está en el foco del trabajo que hacemos en Affluence. Publicamos una herramienta que se llama Priority Metrics y entiendo que muchos de ustedes ya conocen, pero nos gustaría ir un poco a los fundamentos de la metodología que seguimos. Como comentaba antes, si tienen cualquier tipo de duda o pregunta, en la parte de abajo de sus pantallas debería de haber una cajita donde pueden realizar cualquier consulta y intentaré contestarlas al final de la charla. Si no tenemos tiempo, mandaré un correo electrónico con mi respuesta, así que no tengan reparos. Am, Me presento, yo soy Pablo Díaz, soy uno de los fundadores de Affluence. Y aquí en Affluence, mi trabajo sobre todo se centra en asegurarme de que el software, las herramientas, tanto de las aplicaciones como el servidor, funcionen correctamente. Así que si han tenido algún tipo de consulta o duda que nos han mandado, sobre todo en español, es probable que le haya contestado yo. Y bueno, los temas que vamos a tratar hoy son los siguientes. Vamos a empezar con una pequeña introducción al concepto de priorizar, qué es lo que entendemos por ello, y explicaremos un mito, un problema de concepción que hace que aunque entendamos conceptualmente la idea de priorizar, en la práctica muchos de nosotros no tengamos éxito a la hora de trabajar con respecto a esas prioridades. Hablaremos sobre cómo examinar y organizar las tareas que tenemos que realizar de forma que las podamos ordenar de acuerdo a esas prioridades y propondremos una solución inspirada en una idea del presidente Eisenhower. Y nuestra implementación de esa metodología ah, mediante Priority Metrics, que es lo que conocemos como el Eisenhower del siglo XXI. Y por último, pero quizás lo más importante, daremos unos cuantos consejos sobre cómo crear y cómo cultivar el hábito de priorizar y de trabajar con respecto o de acuerdo a nuestras prioridades. Me piden que repita que al final de la charla tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas, pero de nuevo, si quieren preguntar cualquier cosa ahora, no hay ningún problema. Empecemos. ¿Qué es priorizar? Evidentemente, esto es algo que todos nosotros entendemos intuitivamente. Es simplemente la idea de que hay unas tareas que son más importantes que otras. Pero me gusta comenzar con una cita del autor Frank Sonnenberg, que escribe sobre temas de éxito profesional y felicidad personal, que dice en uno de sus libros recientes, que no es que no tengamos suficiente tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, sino es que ese tiempo lo empleamos en hacer otras cosas. Esto que es bastante evidente, llega a la raíz del problema. En realidad, aunque sepamos lo que es prioridad, lo que es la prioridad y en teoría sepamos nuestras prioridades, muchas veces no las tenemos en cuenta en nuestro día a día. Por contraste, un autor, Goethe, el escritor y estadista alemán, dijo que las cosas que importan más no deben de someterse a las que importan menos. De nuevo, esto es también autoevidente, pero me gusta mostrarlo para ilustrar que esto no es un problema reciente, no es algo que suframos solamente nosotros en el siglo XXI porque tenemos muchas cosas que hacer y muchas
muchos estímulos externos, sino es algo que ya se conocía desde hace tiempo y nos indica que hay algo fundamental en la naturaleza humana que, que puede ser la causa de nuestros problemas. Y esto nos lleva a lo que conocemos como el mito que nos vuelve locos, que es que todas las tareas tienen igual importancia. Esto, pues no es cierto, como podemos saber si nos paramos un momento a pensarlo, pero paradójicamente hay mucha gente y de hecho la gente a la que más le afecta es un poco sorprendente, son sobre todo perfeccionistas, personalidades de lo que se conoce como tipo A, gente con mucho sentido de la responsabilidad, que no puede dejar que nada se le pase, y gente que tiene mucha capacidad intelectual, gente que puede hacer muchas cosas muy bien. Naturalmente tiende a hacer todo lo que le llega como solicitud. Y esto resulta bueno, pues, acabar quemado. Si llegamos a la oficina y empezamos a trabajar en todo lo que nos llega al escritorio sin darle prioridad a unas cosas sobre otras, posiblemente seamos muy efectivos, sobre todo si somos muy, muy capaces, como muchos de ustedes son. Pero no es una estrategia sostenible a largo plazo. Me gusta compararlo con un estudiante muy inteligente que siempre ha sacado buenas notas en el colegio, sin tener que preocuparse por estudiar ni por establecer unos métodos y unas costumbres de estudio. Antes o después llegará un momento en el que pase de grado y los estudios se vuelvan suficientemente complicados como para que este estudiante fracase si no ha establecido antes una metodología de trabajo. Mientras tanto, hay gente que tiene menos capacidad natural, menos inteligencia pura, pero sin embargo reconoce sus limitaciones y establece unas metodologías que les permite tener éxito incluso cuando las tareas se vuelven más complicadas, simplemente porque bueno, esa metodología les ayuda a priorizar y a concentrarse en las tareas que de verdad lo merecen. Sabiendo esto, ¿qué hacemos? Evidentemente, el primer paso es reconocer el problema y tratar de identificar las prioridades de nuestras tareas. Y les propongo el siguiente ejercicio. Lo pueden hacer por la mañana al llegar a la oficina, lo pueden hacer una vez por semana, o lo pueden hacer ahora al acabar la charla. Es un ejercicio muy sencillo. Pensemos primero en todas las tareas que tenemos que hacer en un día cualquiera y reconozcamos, identifiquemos la jerarquía de tareas. Hay algunas que son más importantes que otras, hay algunas que dependen de otras y por tanto tienen que hacerse primero, etcétera, etcétera. El segundo paso es identificar de todas esas tareas posibles cuáles son las principales, las más importantes, las que de verdad, digamos, que mueven la aguja, las que nos mueven adelante. Y tercer paso, igualmente importante, es identificar las tareas que están en el otro extremo del espectro de importancia, las tareas que son prescindibles. Que si por cualquier razón sufriéramos de amnesia y nos olvidamos de ellas, no nos pasaría nada en las siguientes 3 horas, 3 días, 3 meses, 3 años. Si las ignoramos, y de hecho si las ignoramos activamente, si sabemos que están ahí pero no actuamos sobre ellas, nos dará la oportunidad de concentrarnos en las tareas principales. Sabiendo esto, ¿qué hacemos? El paso evidente que mucha gente piensa es hacer una lista de tareas, las ordenamos de más importante a menos y empezamos a trabajar de arriba a abajo. De forma que cuando llegue el final de la jornada, si no hemos llegado abajo, por lo menos las tareas que se han quedado sin completar son las tareas que son menos importantes. Y esto es un método sencillo que funciona, que no necesita tecnología y bueno, yo personalmente lo he usado mucho tiempo, pero tiene varios problemas. Lo primero, bueno, su naturaleza obviamente lineal. No es sencillo establecer dependencias entre tareas. Cuando las prioridades cambian, no es siempre obvio
cómo reclasificar esa lista de tareas. Y quizás lo más importante es que a largo plazo, si de verdad que seguimos esta metodología, digamos, a rajatabla, llegará un momento en que iremos completando las tareas importantes y se nos quedará una lista cada vez más larga de tareas que son poco importantes y no requieren nuestra atención. Pero volvemos al problema del agobio, tener muchas cosas que hacer cuando en realidad no, y en realidad no nos deja concentrarnos en las cosas importantes. La solución que proponemos y la que implementa Priority Metrics se basa en una frase que escribió el presidente Eisenhower en sus memorias, que es que lo que es importante casi nunca es urgente y al mismo tiempo lo que es urgente casi nunca es importante. Esta idea es bastante poco intuitiva porque nosotros naturalmente estamos inclinados siempre a responder a lo más urgente, al último que nos ha pedido alguien. Cuando nos llega un mensaje por correo electrónico, siempre tendemos a contestar primero, incluso aunque sepamos que tenemos otra tarea más importante que tenemos en mente. Y básicamente cuando pensamos en esta frase, la forma natural de organizarse es la siguiente: es clasificar las tareas que tengamos que hacer de acuerdo a su importancia y a su urgencia. Creo que pueden ver mi puntero aquí. Siguiendo esta metodología, lo que prescribimos es que todas las tareas que tengamos que hacer se clasifiquen de acuerdo a importancia. Las más importantes se ponen en la parte de arriba de esta matriz y las urgentes se ponen a la izquierda de esta matriz. De forma que nos quedan 4 categorías. La primera, arriba a la izquierda, son las tareas que son tanto importantes como urgentes. Y esto es lo que etiquetamos como emergencias. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión por la tarde y tenemos que contratar una niñera para que cuide de los niños. O hay una presentación para un cliente que llega dentro de 2 horas y no tenemos las diapositivas. Pues hay que prepararla, hay que hacerlo personalmente, inmediatamente y ya. Porque si no lo hacemos ya, entraremos en un estado de emergencia, de caos, de desastre. Idealmente no tendremos muchas emergencias, sino quizá el problema sea más grave de lo que pensamos. Normalmente, la mayoría de nuestro trabajo se debería llevar a cabo en la parte de arriba a la derecha. Las tareas que son importantes, pero no urgentes. Por ejemplo, si esa misma presentación con el cliente la hubiéramos hecho hace 2 semanas, en cuanto nos llegó, habría caído en esta categoría de tareas planeadas. Pues sabemos que tenemos la presentación dentro de 2 semanas, sabemos que es importante porque es para un cliente importante para la empresa y por eso está acá, arriba a la derecha. Abajo a la izquierda tenemos la categoría de urgente, pero no importante. Y esto quiere decir, son tareas que naturalmente, esta categoría es un poco emocional. Porque, como decía antes, estamos condicionados naturalmente a responder a las cosas que llegan ya primero. Por ejemplo, cuando nos llega un aviso por correo, inmediatamente lo abrimos y respondemos cuanto antes. ¿Sí? Sin tener en cuenta que, como decía antes, la presentación para el cliente sabemos que es más importante y normalmente la ignoramos. Por último, abajo a la derecha tenemos las cosas que son, en teoría, ni importantes ni urgentes. Y, bueno, evidentemente, pues si no es importante ni es urgente, tampoco tiene mucho sentido prestarle mucha atención. Así que nosotros proponemos que este último cuadrante, abajo a la derecha, se use como bandeja de entrada. Todas las tareas que vayamos teniendo, las apuntamos aquí y cuando tengamos un momento, una vez al día, una vez por semana, pues podemos dedicar 10 minutos en clasificarlas en cada uno de los otros 3 cuadrantes. Y en esto consiste básicamente la metodología de Eisenhower, lo que implementa Priority Metrics. Volviendo a la representación de antes de una persona que le da igual importancia a todas las tareas y por tanto pues, acaba un poco quemado. Por contraste, si clasificamos esas mismas tareas de acuerdo a esta matriz, pues
queda muy claro cuáles son las tareas en las que tenemos que concentrarnos inmediatamente. Puede que tengamos 80 tareas que tengamos que hacer al cabo del día, pero posiblemente solo haya 2 o 3 que sean de verdad importantes, o sobre todo importantes y urgentes. Evidentemente, si la casa está ardiendo, pues es importante y urgente. Pero normalmente nos centraremos en la parte de arriba a la derecha, que es cultivar nuestras relaciones personales, profesionales, cuidar de nuestra salud y, en definitiva, lo que hace que avance nuestra carrera profesional y nuestra vida personal. Una vez que hemos explicado esto, me gustaría introducir Priority Metrics, que entiendo que ustedes lo conocen, pero ha cambiado mucho desde que empezamos a publicarlo. Así que lo explico rápidamente. Es una plataforma software disponible en casi cualquier plataforma, en Windows, Mac, iPhone, Android. Tenemos una aplicación web que permite que los equipos de trabajo, y muchos de nosotros, la mayoría, trabajamos en equipo, mantengan sus prioridades en común, de forma que el equipo al completo trabaje al unísono, como un buen barco de remos, de acuerdo a unas metas en común y, bueno, y en definitiva que el equipo sea más efectivo y liberemos más tiempo para concentrarnos en las tareas importantes porque le dedicamos menos tiempo a las que no lo son. Ahora quisiera hacer una pequeña demostración, explicar en un minuto cómo aplicar esta metodología que hemos hablado a un proyecto real en Priority Metrics. Esta es nuestra aplicación de Mac, es muy similar a la de Windows y las móviles también. Aquí tengo unas cuantas tareas clasificadas con respecto a las dos dimensiones que hemos explicado antes, de importancia y urgencia. Por ejemplo, negociar un contrato con un cliente o contratar a una niñera son cosas que son tanto importantes como urgentes, porque si las ignoramos, si no las hacemos ya y nosotros mismos, pues conlleva un posible desastre. Pues, al contrario, cosas que son importantes pero no son necesariamente tan urgentes pueden ser preparar un viaje de aniversario, hacer la declaración de impuestos, cosas que, bueno, si la declaración de impuestos es mañana, pues quizás sí sería urgente, no solamente importante. Y, bueno, en esto consiste la priorización. Cada semana podemos decidir, o cada día, clasificar las tareas que han llegado en el cuarto cuadrante y las ponemos en cada una de sus categorías apropiadas. Por último, una cosa que posiblemente muchos de ustedes no conozcan es el modo de calendario, que es una forma de visualizar las cosas que tenemos que hacer en el modo de calendario y nos permite ver muy claramente en modo diario, semanal, mensual, dónde está cada tarea. Si, por ejemplo, el contrato del cliente se retrasa un par de horas, la reunión con dicho cliente, pues lo podemos simplemente arrastrar acá y eso se actualiza en nuestros datos. Eso era la demo que quería hacerles. Y llegamos al último punto, que es cómo crear y cómo cultivar el hábito de priorizar. Unos sencillos consejos para esto. El primero es simplemente empezar ya. Si no estamos usando esta metodología, cuanto más tardemos, menos provecho sacaremos de esto. Al acabar la charla, les animo a que cojan una hoja de papel o simplemente arranquen Priority Metrics y apunten todas las tareas que tengan que hacer mañana por la mañana. Clasifíquenlas de acuerdo a esta metodología y poco a poco verán cómo les ayuda a centrarse en lo que de verdad es importante. El segundo consejo es un poco también contraintuitivo. Se refiere a las notificaciones del sistema de software. Muchas veces las notificaciones de correo, de mensajes y tal son distracciones, pero en este caso
se pueden usar para nuestro beneficio. Si las activan en Priority Metrics, verán que el sistema les avisa de cuándo las cosas se le han asignado a ustedes, cuando se aproxima la fecha de vencimiento de una tarea, y así pues podemos despreocuparnos un poco de las cosas sabiendo que el sistema nos avisa. Tercero, el sistema de fechas recurrentes es una muy buena forma de automatizar algunas tareas. Por ejemplo, si hay algo que tenemos que hacer todas las semanas, los jueves a las 3 de la tarde, podemos poner una fecha de vencimiento de los jueves a las 3 de la tarde e indicar que esa tarea se repita cada semana, de forma que cuando se marque como completa, inmediatamente aparezca la versión de esa tarea de la semana siguiente. Lo que me llega al siguiente punto es simplemente cuando algo se complete, vuelvan a Priority Metrics y márquenlo como completo. Para limpiar la vista de tareas y facilitar el proceso de priorizar, sabiendo que las cosas que se han marcado como completas, pues ya no van a estorbar. Lo que me lleva al siguiente punto, que es celebrar las pequeñas victorias. Cada viernes por la tarde, por ejemplo, a mí me gusta revisar las tareas que he ido completando cada semana. Y lo hago del siguiente modo. En Priority Metrics hay un modo que se llama la lista maestra, Master View, que es una visualización de todas las tareas a través de todos los proyectos. Se puede configurar de forma que muestre las tareas completadas en la última semana. Y esto me ayuda poco a poco a identificar mis problemas de priorización, identificar si me he centrado en las cosas que de verdad pienso que son importantes o no, y poco a poco ir mejorando. El sexto consejo es usar el sistema de colaboración, añadir colaboradores a su cuenta de Priority Metrics y empezar a compartir tareas y compartir proyectos, delegar tareas. Por dos razones. Primero, porque, como hemos dicho antes, la mayoría de nosotros trabajamos en equipo y somos mucho más efectivos si todo el equipo sabe cuáles son nuestras prioridades y en lo que tenemos que centrarnos. Pero también por un fenómeno psicológico que consiste en que cuando hacemos nuestro compromiso público, cuando decimos que vamos a hacer algo, simplemente el saber que otra persona sabe lo que hemos prometido, lo que hemos dicho que vamos a hacer, provoca que seamos mucho más responsables con respecto a eso. Me acuerdo, por ejemplo, cuando mi esposa y yo empezamos a decirle a nuestros amigos que íbamos a correr la maratón de Los Ángeles. Llevamos mucho tiempo corriendo, entrenando, pero sin mucho ánimo, y pues simplemente saber que nuestros amigos sabían que habíamos dicho que íbamos a correr la maratón, nos hizo que nos la tomáramos un poquito más en serio y fuéramos más constantes, y al fin y al cabo, pues, los dos acabamos la carrera. Por último, el último punto, si se encuentran cualquier tipo de problema, aquí estamos disponibles para resolver cualquier tipo de dudas. O si lo prefieren, en nuestra propia página web, en affluence.com/help. Está en inglés, pero hay una base de datos de dudas y respuestas que hemos compilado a lo largo de los años. Y si cualquier cosa no está disponible, pues simplemente hago una preguntita aquí en esta caja y le contestaremos. Con esto, quisiera abrir el foro a cualquier tipo de preguntas. Voy a empezar con unas cuantas preguntas que suelen salir en casi cada una de nuestras charlas. Lo primero, sí, estamos grabando esta presentación y les mandaré el vídeo después de cuando lo publiquemos en un par de días, de forma que lo puedan ver con más calma o puedan compartir con sus compañeros. Segundo, acabo de explicar dónde están las instrucciones de uso o cómo encontrar ayuda en nuestra propia página web. Y tercero, quizá una cosa un poquito más que no tengo una respuesta clara, es a muchos de nuestros usuarios les resulta difícil saber cuántos proyectos necesitan.
Y esto es una cosa que depende mucho de cada forma de trabajo. Personalmente, a mí me gusta tener un proyecto por cada, digamos, un proyecto en Priority Metrics que se corresponda a cada área de trabajo en mi empresa. Por ejemplo, tenemos un proyecto para la aplicación de Windows, otro para la de Mac y así. He visto equipos que trabajan de otra forma. Por ejemplo, tienen un proyecto para cada grupo de trabajo y lo comparten con esos compañeros. De forma que todas las tareas que se comparten con un equipo pues, están en ese proyecto. Esto es algo que quizás podríamos ayudarles en un uno a uno si tienen algún tipo de duda o si quisieran discutir esto en más detalle. Simplemente escríbanos un correo y podemos hablarlo con más detenimiento. Y bueno, y con esto hemos terminado la presentación planificada. En principio no veo que haya ninguna pregunta, pero si surge cualquier duda o si tienen cualquier tipo de consulta que podamos resolver, simplemente escriban. Mi correo es pablo@upfluence.com o si no, simplemente escriban a nuestra cuenta de soporte. Si escriben en español, posiblemente me llegará a mí el mensaje y les contestaré personalmente. Con todo eso, buenas tardes, buenas noches y... perdón, aquí acaba la pregunta. Sí. Eh, Me preguntan que cuál es el correo. Voy a escribirlo aquí. Aquí estamos. Es pablo@affluence.com. Y aquí estoy a su disposición. Un saludo a todos y buenas tardes.